Hermanos y hermanas, en el 10º domingo del tiempo ordinario. Y muchas veces nosotros nos preguntamos con fuerza, ¿por qué me pasa tanto mal a mí? Y nos preguntamos con insistencia por la mañana, por la tarde, por la noche, ¿por qué me suceden cosas malas a mí? ¿Y por qué a mí me sucede esto y lo otro? Y nos pasamos lamentando por las cosas malas o por lo que sucede en nuestra vida. Pero ahora mejor les hago un reto. No tanto en cuestionarnos las angustias, pruebas, tribulaciones que podemos pasar en la vida. Ahora, ¿no deberíamos mejor preguntarnos por qué sucede lo bueno en nuestra vida? Y nos vamos a dar cuenta que Dios siempre va haciendo algo bueno en nosotros. Dios va haciendo en nuestra vida una historia de salvación. Y la misma vida es un regalo de Dios. Y por eso podemos decir ahora, gracias Señor por la vida que me has dado. Gracias Señor porque yo puedo existir, puedo contemplar la creación, puedo ver a mis hermanos, puedo acompañar a mi familia, puedo ver a mis hijos. Esa es una bendición. Entonces, hermanos, deberíamos de preguntarnos con fuerza por qué sucede lo bueno en nuestra vida y no lo negativo, que siempre ahí estará. Y toda muerte impacta. Toda muerte impacta. Nos llena de asombro, de angustia y de dolor. Y sobre todo cuando muere un joven, un niño que está en la flor de la vida. Y eso es lo que nos presenta la primera lectura de hoy. La viuda se estrella contra el absurdo de esa muerte, la de su hijo, y trata de encontrar un sentido relacionándolo con ¿qué? Lo que Dios le hace con lo que ella le ha hecho a Dios. ¿Por qué has venido aquí?, le dice la viuda al profeta Elías. ¿Por qué has venido aquí? Mi hijo ha muerto y Dios me castiga. Ella está viendo entonces lo que Dios le hace con lo que ella le ha hecho. Ella tiene una imagen de Dios vengador. Ella tiene un pensar de Dios negativamente, una teología negativa. O decirlo como decimos nosotros: bueno, si yo le pago con esto a Dios, así me premia o me castiga. Ese es el pensamiento, ese es el pensamiento que está mostrando a ella. Pero el profeta Elías no discute con ella, no le corrige, hermanos y hermanas, con palabras, sino que lo hace a través de un acto de ternura y de amor y de poder a la vez. Y es interesante, queridos hermanos y hermanas, cómo la palabra de Dios ahora nos instruye. Porque el profeta Elías no solo restaura la vida de aquel niño o joven, de la viuda que escuchamos en la primera lectura, sino más bien que restaura y purifica la fe de aquella madre. Y es una llamada también para nosotros, porque nos suceden muchas cosas en nuestra vida que nos preguntamos, que cuestionamos a Dios. Pero Dios sale al encuentro. Dios sale al encuentro y Él purifica y restaura la fe. La fe. Queridos hermanos y hermanas, a veces la mejor respuesta no es tanto una teoría. Y la fe tampoco es una teoría. O sea, la respuesta que nosotros podemos darle a Dios
es un acto, es un hecho, una manifestación de nuestra vida, una manifestación de lo que nosotros creemos, profesamos. Y en el Evangelio, hermanos y hermanas, que hemos escuchado de San Lucas, que lo vamos a leer hasta el Adviento, hasta en diciembre, todo el Evangelio de San Lucas, que corresponde al ciclo C, nos muestra aún más un cuadro doloroso. Nos muestra dos procesiones. Jesús con sus discípulos y una muchedumbre que le sigue, y también otra procesión que viene de Naín, una viuda, una pobre viuda que va a enterrar a su único hijo. Es interesante cómo va la vida que es Jesús y cómo viene la muerte. ¿Cómo viene la muerte? Esta vez, hermanos y hermanas, no se trata de un joven que ha muerto, sino el hijo único de esa viuda. Hijo único. Y solo el que ha perdido un hijo a temprana edad se da cuenta de ese dolor, de ese llanto, de ese sufrimiento que pueda producir. Y en esa sociedad, en tiempos de Jesús, los pobres, los recaudadores de impuestos, las viudas, hermanos, eran vistas como personas allá relegadas, personas allá castigadas por Dios. Así se concebía, así se concebía. Y es que, queridos hermanos y hermanas, en una sociedad como aquella, eso significa que en esa mujer se juntaban las pérdidas y desastres. En primer lugar, sin sustento. ¿Y quién le va a dar la comida? Si ha muerto su hijo único, no tiene marido, no tiene esposo, sin sustento, sin defensa, ¿quién me va a ayudar? Sin futuro, porque se le perdía todo, sin alegría y sin amor. Pero, hermanos y hermanas, el milagro que Jesús realiza al resucitar al hijo de esta viuda de Naín es entonces mucho más que un hecho milagroso, que un hecho portentoso. Sí, es un hecho del poder de Dios, del poder de Jesús. Pero más que eso, hermanos y hermanas, es un acto de compasión. Jesús, al ver que iba aquella mujer llorando, con aquella muchedumbre muerta también, dicen que Jesús sintió compasión de ella. ¿Qué sintió? Compasión de ella. Se compadeció de ella. Por eso es un acto de compasión entrañable. Y sobre todo, hermanos y hermanas, es una señal de lo que significa su oferta de salvación. Sí, es una señal de lo que significa su oferta de salvación. Por eso el encuentro con Jesús produce vida. El encuentro con Jesús produce movimiento, produce perseverancia. El encuentro con Jesús hace cambiar la vida. Y también nosotros estamos llamados a cambiar partiendo del encuentro con Jesús. En efecto, hermanos y hermanas, sin Cristo la humanidad se vuelve como aquella mujer. Sin Cristo la humanidad se vuelve como aquella mujer, infecunda, indefensa, sin esperanza, sin alegría. Pero esto es sin Jesús. Sin Jesús. Por eso, hermanos y hermanas, hoy también nosotros necesitamos que Jesús nos dirija aquellas palabras: joven, aquí te lo mando, levántate. ¿Cómo dijo Jesús a aquel muerto? Joven, aquí te lo digo, levántate. Hoy más que nunca, queridos hermanos y hermanas, necesitamos ese grito de Jesús, ese grito que lleva amor, ese grito que lleva ternura,
que lleva compasión, que lleva cambio en la vida. Necesitamos eso, y por eso ustedes, hermanos y hermanas, jóvenes, niños, debemos de decir al Señor: levántame, levántame, porque no quiero seguir allí donde estoy. No quiero hundirme en la desesperanza. No quiero hundirme en ese abismo de los vicios, de las drogas, de la prostitución. Levántame, Señor. Levántame. Es necesario entonces que nosotros como cristianos volvamos a escuchar ese fuerte grito de Jesús que nos dice: joven, levántate. Hermano, levantémonos de donde estamos y sigamos adelante, perseverando. Hermanos y hermanas, Jesús puede levantar la nueva generación de hoy. Tampoco solo es pesimismo, también hay esperanza en los jóvenes, y por eso son los grupos juveniles en la parroquia, y por eso estamos al tanto de ellos, estamos formando, acompañando, porque sí hay esperanza en ellos, y podemos cambiar, podemos transformar nuestro mundo. Por eso, hermanos y hermanas, hoy más que nunca parece ser que, o quizá tiramos nuestros brazos y dejamos que la corriente del mundo nos vaya matando, o nos quedamos con los brazos cruzados y solo recibir lo que venga. Dios puede levantar nuevamente a la humanidad. Dios puede levantar nuevamente a los jóvenes, a todos ustedes, hermanos, a nosotros, a la iglesia misma. Tenemos que escuchar esa voz de Jesús que nos dice: levántate, ánimo, levántate. A ti te lo digo, levántate. Tanto la primera lectura que hemos escuchado, Elías resucita aquel hijo de aquella viuda, y Jesús también resucita la vida. Por eso todo cristiano, y no solamente cristiano, todos aquellos, los hermanos separados, los hermanos o también las personas que no creen en Dios, todos debemos de ser promotores de la vida, defensores de la vida, guardianes de la vida, vigilantes de la vida, desde el momento de su concepción hasta su muerte natural. Y es por eso que la Eucaristía debe también de llevarnos a nosotros ¿a qué? A valorar más nuestra vida. Y la Eucaristía es una fiesta de la vida, pero para que sea una fiesta, también nosotros, hermanos y hermanas, tenemos que unirnos a esta fiesta de la vida, a defender la vida, a defenderla. Por eso la iglesia siempre está defendiendo la vida. Siempre se opone a tantos abortos que hay hoy en día. Siempre se opone a los métodos anticonceptivos que tanto promueven incluso católicos dentro de la misma familia católica, incluso de movimientos de encuentros conyugales. Promueven anticonceptivos. ¿Y qué son esos? Contra, sección, la vida. Van contra la vida. Y me llama mucho la atención cómo nos confesamos. Confesamos que hemos mentido, que hemos dicho malas palabras. Y los métodos anticonceptivos, ¿dónde quedan? ¿En qué ámbito lo dejan? La moral, defender la vida. Defender la vida. Hoy más que nunca entonces tenemos que decir al Señor: levántame, levántame, para que yo pueda tener nueva vida, defender la vida, promover la vida, cultivar la vida. Y solo esto puede ser desde aquel cristiano, desde aquella persona que tiene principios fundamentales, que hay valores, que hay derechos que no dependen de mi pensamiento, sino por el mismo hecho de ser persona y por el mismo hecho también de Dios. Que nosotros podemos cambiar algunas cosas, pero hay cosas que no se pueden cambiar. Hay cosas que hay principios que son universales. La vida misma es un valor universal. Que esta Eucaristía nos ayude a reflexionar cada día más, y de la Eucaristía saquemos esa nueva fuerza de decir: ánimo, levántate, levantemos.
Pongamos en pie, hermanos y hermanas, vamos ahora a realizar un bautismo.